5580. 80. Venga. Venga. ¿Cómo está, don Cruz? Vamos, excelente, todo muy bien. Cuéntanos un poco del paciente, Toño. ¿Perdón? ¿Qué nos cuentas del paciente? Mira, es un paciente que se llama don Cruz. Tiene una enfermedad muy severa a nivel de toda la femoral, casi desde su origen, 2 centímetros antes de su origen, con estenosis importantes del 80%. Luego tiene una oclusión completa total en la porción de poplitea P3, prácticamente al origen de la tibial anterior. Ya ahorita hicimos balones para toda la femoral superficial y poplitea, y ya vamos a colocar el stent al nivel de la oclusión con un Supera 5.5 por 80. Ok, Toño, ¿nos podrías mostrar la angiografía que hiciste al principio? Sí, cómo no. Vamos a mostrar la angiografía. ¿Quién está aquí de producción? Sergio. Ah, bueno. Sí, por favor. Sí, ok. Vamos a mostrarte. Esta es la angiografía. Ya estoy ahí al aire, Larry. Sí, lo estamos bueno. viendo, gracias. Saludos a todos. Están cerca de la bifurcación. Sí. Entonces ahí tenemos prácticamente, esta es la inicial. Pásame la siguiente, por favor, Sergio. Toda la femoral, la rosariada. Y luego a nivel de la poplitea, ahí vemos la oclusión. Y prácticamente la tibial anterior, ahorita mostramos, pásame la que tienes arriba, la tibial anterior, por favor. Hicimos todo este proceso de balones, ahorita nos vamos lentos. Y al final revisamos nuestro upflow y está bien la tibial anterior, entonces vamos a desplegar el stent Supera. Ya estamos entonces al aire, ¿verdad? ¿Con la gente? Ok. Bueno, pues aquí salud. ¿Qué tamaño de balones utilizaste para Utilizamos 6 por 150 en toda la arteria femoral superficial y hasta la poplitea, prácticamente hasta la P2. Ya en P3 lo que decidimos usar es bajarnos a un 5 e insuflarlo, porque veíamos muy delgada esta zona. Como tú bien sabes, como experto del tema, el Supera lo debemos de desplegar un balón un poquito siempre más un diámetro mayor que el diámetro del Supera. Pero bueno, en este caso la circunstancia del paciente no nos permite desplegarlo, a realizarlo de esta forma, mi querido Larry. Sí, ese es un dato muy importante para todos los que están en el público. Cuando se utiliza el stent Supera, la parte más importante del procedimiento es la predilatación, que se tiene que hacer una predilatación progresiva y agresiva. Hay que utilizar balones que sean al menos 1 milímetro mayor que el diámetro del stent Supera que se vaya a utilizar. Y en orden, porque el stent de otra manera no se puede liberar en forma apropiada y tiende a comprimirse muchas veces, o inclusive hacer invaginación. ¿Tenemos cámara dentro de la sala? ¿Qué tan calcificado se veía eso, Toño? Fíjate que bastante. A la hora de que nosotros hacíamos cuando hacíamos nosotros la insuflación, veíamos cómo costaba al balón el reventar la placa. Entonces es un paciente con unas calcificaciones duras. ¿Sí? Entonces eso es importante comentarlo. También otra cosa importante, si ustedes observan, que me dejen dónde apoyarme, por favor. Sí. Y es importante tener un muy buen aumento de la visión cuando vamos a liberar el stent, porque esto, a diferencia de los sistemas de otros liberadores, tú sabes, necesita un poco de coordinación. Mantenemos un manejo sobre la velocidad y sobre ir liberando lentamente el control del stent, ¿no? Este stent tiene las características pues es la nueva tecnología mimética que ya desde hace algunos años está. No sé si tengo cámara dentro del área porque quiero... Sí, te vemos bien. Ah, perfecto. Bueno, es que quiero... Le hace un poquito más de magnificación a la imagen, ¿sí? Sí. Miren, permíteme tantito. Voy a levantar un poco aquí para que veamos. Es el sistema liberador y vemos aquí cómo están sus dos seguros, que es el seguro inicial, que nos va a permitir liberarlo, y posteriormente cuando ya desplegamos completamente el stent, vamos a liberar este otro sistema de seguro. Entonces vamos a comenzar, Larry, ya purgamos todo. Sí, ya está purgado. Vamos aquí. Un poquito hacia arriba, ¿verdad? Sí, ahí está bien.
Me pones macro, por favor, zoom, todo el máximo zoom. Esto es importante, poder ver todo el máximo, ¿sí? ¿Listo? Okay. Exactamente. Entonces, comentario ahí, Toño, nada más, Jorge Chavarría. Dime, Jorge. Es importante también recalcar lo que es el supera, lo importante de que el del stent no quede elongado, ¿verdad? Es muy sencillo, veo que estás con tu mano izquierda controlando la liberación para evitar la elongación del stent, porque realmente aunque el stent quede un poco compacto, como lo vemos ahí, que puede compactarse un poco, no genera ningún problema, pero la elongación sí es el problema, porque eso nunca lo vas a poder dilatar ni con otro balón ni con otro stent, ¿verdad? Entonces es importante, veo la parte de la liberación que lo estás controlando con tu mano izquierda para evitar tanto la elongación como la compactación del stent. Correcto, ese es el punto de la curva de aprendizaje de este dispositivo, que bueno, por eso existen varios modelos que se encuentran, que seguramente ahí en la sala de exhibición podrán ustedes liberarlos, pero bueno, esto nos permite justamente lo que dices, tratar de mantener lo mínimo elongación, porque es lo que está más asociado justamente a restenosis en el stent de supera. Si nos puedes platicar, Larry, un poco de los resultados de los trials. Sí, claro. Bueno, como se sabe bastante bien, hasta antes de que saliera este tipo de stent, la zona poplítea se considera una zona, entre comillas, de no stent. Y varios estudios que se hicieron, sobre todo en Leipzig, con el registro también que hicieron en Leipzig, se demostró que la tasa de permeabilidad estaba completamente mejorada después de la utilización de este dispositivo en la arteria poplitea, y también una incidencia de fracturas que siempre ha estado por debajo del 2%, sobre todo en este tipo de registros. ¿Hacia abajo, Sergio? En el año pasado, en ¿Le ayudo acá? el doctor ¿Quiere agarrar el Malena introductor? y su servidor, Si quiere agarrar el introductor. trabajo, Sí, ahí estás bien, Sergio. Un poquito hacia abajo. Que lo publicamos en Catheterization and Más Cardiovascular abajo. Intervention. El año pasado fueron pacientes, Ahí estás bien. todos pacientes con isquemia crítica en el ¿Tenemos ya? superior tipo 5 y tipo 6, con lesiones, el promedio fue de 28 centímetros, oclusiones femoropoplíteas, promedio de 28 centímetros, y tuvo muy buenos resultados con una potencia pulmonaria de un 97.1% a un año, con todos con seguimiento tanto de ultrasonido como de rayos X, con pierna doblada, y la incidencia de fracturas fue del 0%. O sea que este stent, como bien comentó Jorge anteriormente, el punto clave es no elongarlo, hacer esta liberación como vieron haciendo el doctor Muñoz en la pantalla, una liberación lenta. Vamos a colocar la el mano stent, por izquierda favor. siempre está básicamente Quítale zoom. constantemente, Quítale zoom. mientras con la mano derecha se va liberando A ver, el stent písalo. con Ahí está. el switch que tiene el mecanismo liberador. Sostro. Muy importante también, que se me olvidó preguntarle a Toño, sobre todo cuando uno hace la predilatación tiene que ser básicamente justo antes de liberar el stent. Exacto. Si hace una dilatación y después pasan 5 o 10 minutos, Vamos a meter un balón en ese segmento. segmento. ¿Cinco? Tres. El stent. 3-5. Balón 3-5. Primero vamos a impactar el balón. Pero si la técnica se Vamos a meter el balón para el 6. tiene muy 5.80. buenos Sí, resultados. pero primero vamos a hacer 6, balón 6. Agregarte el Préstame el comentario, 6 que Larry, teníamos. importante también de recalcar, cuando se hace la predilatación, antes de colocar el stent, si con la predilatación hay una préstame zona una- que no se abre completamente con la predilatación, realmente no está recomendado poner el stent porque es una zona que tampoco con el stent se va a abrir. Entonces habría que hacer algún tipo de aterectomía o algún tipo de remoción de la placa antes de colocar el stent, porque si la predilatación no es completa, el stent tampoco se va a abrir completo y ya el stent queda. Está. Correcto. Bueno, ahorita como vieron, ya desplegamos el stent. Tenemos por ahí una zona estenótica justo prácticamente en el origen de la tibia anterior que vamos a tratar posteriormente con un balón y probablemente un balón con droga, pero ahorita lo que vamos a hacer ya es colocar nuevamente un balón para impactar nuestro stent
con un balón, que generalmente también la recomendación es ir un poco por arriba del diámetro externo del supera, que en este caso que es 5.5, 5.7, entonces hay que llevar esto a aproximadamente 5.8 de dilatación para impactar el balón dentro del stem. Perfecto. Sí, con respecto a lo que decía Jorge de la predilatación, una de las cosas que encontramos haciendo el estudio Super Sub que les comentaba, es que nosotros la técnica llamada para hacer una dilatación progresiva, comenzábamos con un 4, después un 5, si íbamos a poner un stem 6, inclusive utilizamos un balón 7, y cuando quedaban cinturas, siempre utilizábamos un balón non-compliant, Vamos a insuflarlo no completo. Era un dorado, de Bard, que es en ¿Cuántos realidad nominales? un buen balón, porque genera alta presión y es non-compliant, o sea, no te crece la arteria. Y sí tuvimos una incidencia de 4 rupturas de vaso, pero que no tuvimos ningún mayor problema, simplemente todavía liberamos el supera igualmente y aplicamos un manguito de presión arterial alrededor ¿Dolor, don Cruz? por 2 minutos. Y esos pacientes también se siguieron y no tuvieron ningún tipo de consecuencia, otro que un pequeño pseudoaneurisma alrededor del stent, que no tuvo ningún tipo de consecuencias 2 clínicas minutos. en los 4 pacientes que aconteció Pero vamos. seguimientos completos a 1 año, y el stent quedó perfectamente bien, como se manifestó en el seguimiento que le hicimos con ultrasonido duplex. A ver, Toño, entonces, aquí, ¿de qué tamaño es el balón que estás usando Mira, ahora? esta es la parte quizás más compleja del caso, es que prácticamente está dentro del origen de la tibial anterior, nuestra oclusión llega. Entonces, aquí utilizamos un balón 6, pero estamos haciendo una insuflación a 3, 4, tratando de no pelearnos ni dilatar forzosamente la zona de P3 y este pequeño origen de la tibial anterior. Con esto estamos impactando el resto del stent. Y lo que vamos a hacer, como les decía, es trabajar ahora con la técnica de balón medicado infrapatelar para hacer esa pequeña estenosis que tenemos entre el stent y la tibial anterior. Y arriba también usaremos la tecnología de balón con droga. ¿Algún comentario, mi querido Larry? No, perfecto. O sea, me gustaría ver después el angiograma arriba y ver, ¿no? Nosotros en el centro de trabajo, yo en Michigan, tenemos la suerte que tenemos técnicos de ultrasonido que están con nosotros haciendo el caso. Entonces nosotros siempre usamos ultrasonido dentro de la sala de trabajo y podemos medir el diámetro exacto del vaso, que es muy importante el concepto cuando se habla de balones liberadores de droga, porque los balones liberadores de droga no son otra cosa que un vehículo, ¿cierto? Entonces, uno de los problemas que ha habido en los diferentes trials es que se han utilizado balones de menor tamaño que el tamaño del vaso. ¿Sale balón? Y si el balón toca la pared del vaso, no puede liberar la droga. Entonces, acá no sé, Toño, si ustedes tenían algún plan de hacer una jeringa de 20 para estar seguro del tamaño del vaso, tanto en el origen de la femoral superficial o en la tibial anterior también. Perdón, Larry, fue pregunta porque me estaba entreteniendo con ¿Hacia arriba, Sergio? ¿Me lo puedes repetir? Como en la escuela. ¿Qué tamaño de balón ibas a usar en la tibial anterior? En la tibial anterior vamos a usar un balón 335. Todavía no quiero justamente tener una buena visión del resultado ahorita que vamos a hacer del angio. Pues estoy pensando en un balón corto, 335, porque el resto de la arteria tibial anterior se ve perfectamente bien. Metemos guía. ¿Sí? Quiero la imagen por abajo. Es interesante, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos es realmente sencillo agarrar un catéter de ultrasonido intravascular, un IBUS, y también se puede hacer eso. Claro, acá la tecnología es más costosa y las condiciones sociales son diferentes también. Por ende hay que tomar eso en cuenta, pero en un mundo perfecto, idealmente, sería muy bueno hacer un ultrasonido, ya sea intravascular o extravascular, para medir el tamaño de la tibial, porque yo les digo, basado en estudios anatomopatológicos, se ha demostrado que vamos a hacer un angio desde arriba, Sergio, por favor. 3.5 y 4 milímetros. Mucha gente utiliza balones de 2.5 y 3. Y generalmente esos balones no van a estar tocando la pared. Sí, ¿le puedo pisar, doctor? Larry, me acompaña aquí el doctor Jorge Torres, que quiero agradecerle
todo el esfuerzo al equipo del Hospital López Mateos. Así Tuvimos un apoyo extraordinario. Jorge, ¿qué comentario de tu experiencia has tenido con lo que es Supera, los stents miméticos? La verdad es que es un stent que a nosotros nos ha servido mucho, sobre todo para casos por debajo de la rodilla. Es un stent que, como bien comentó, necesita una curva de aprendizaje para poderlo colocar de manera adecuada. Pero los resultados que tenemos hasta ahorita, en un año que tenemos trabajando en la sala de hemodinamia, han sido bastante buenos, sobre todo para oclusiones totales. Y es un stent bastante amigable, pero sí requiere su curva de aprendizaje para poderlo colocar bien. ¿Cómo ves, Larry? ¿Qué veías tú en esa imagen a ese nivel de esa estenosis que estamos teniendo? Está muy interesante el caso. Que corro otra vez, quiero ver si, o sea, no parece limitante de flujo, pero es una disección ya un poco larga. Hay dos alternativas. O podrías tratar de sellarla con un balón liberador de droga y dejarlo inflado por un tiempo de 3 a 4 minutos, o podrías ir directamente con un stent. Sí, me parece que creo que podemos manejar tecnología de stent. ¿Qué opina Jorge? Y pregúntale a Raymond. Okay. Raymond, you want to say anything about that dissection? Would you consider, what would you like to do, in other words? Vamos con solución. Poplitea. ¿Podrías correr otra vez la? Sí, me corres la angio, por favor, la primera que hicimos, esa. Ok, vamos a pararla, yo te digo cuándo, Sergio, por favor. Ahí, parala, eso. That looks like a pretty malignant dissection. I'd be really reluctant to believe that. So I guess your options are another prolonged balloon inflation. So I think your options are you could do a prolonged balloon inflation, perhaps with a high pressure balloon like a Dorado. But I suspect just looking at the large mass of calcium up there that you're going to need some sort of scaffolding. And my preference would probably be to use a spot stent with a Supera. And I know Superas are a little bit hard to get accurately placed, but I think with a bit of experience, that would be my preference. Alternatively, I would go for a drug-eluting stent there, like an Alluvia. Would be my second preference, but I suspect you're going to need some metal stent. Thank you very much. Well, okay, bueno, lo que el doctor quería decir, el doctor Barco, es que él podría utilizar una opción como el Alluvia, el stent, y también también podría probar una dilatación con un balón de droga. Sin embargo, bueno, la disección, yo igual que Larry pienso que es bastante larga. Es una disección que viene y aunque no se ve limitante tanto el flujo, me parece que es bastante extensa. Por lo cual, bueno, por lo menos yo sí lo cubriría. Me parece que es una disección bastante larga para cubrirlo con un balón con droga, por lo cual yo sí optaría por cubrirlo más con un stent. Y aquí viene también la pregunta de si llegarías hasta el ostium o veo que tiene un landing zone como de unos 3 centímetros por debajo del ostium de la bifurcación. Por lo cual eventualmente se podría aterrizar ahí también un stent con Supera, o eventualmente ahí viene la discusión también de que la técnica Presto, de tener que llegar el stent Supera hasta la bifurcación, o eventualmente poner algún otro tipo de stent que en mi preferencia me gusta el stent con droga, desde el ostium para abajo, con Silver PTX, y después seguir con Supera para hacer una completa cubrimiento de la femoral superficial para completamente aislar la disección, que sí es bastante extensa. ¿Con quién? Perdón, ¿es Jorge? ¿Con quién estuve platicando ahorita? El último comentario. Sí, Toño, conmigo. Jorge, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En mi mente, esa sería la opción que creo que vamos a hacer. Ahorita vamos a trabajar ya el tema de la tibial anterior con un balón 3.5 corto, nada más para desplegar bien esto, y también usar ahí un balón medicado posiblemente. Pues bueno, este es el caso, no sé si hay más comentarios en sala. La realidad es que este balón ha venido a cambiar mucho la patencia de las lesiones como esta a nivel de la poplita. Ese es el gran
éxito que se ha tenido hasta ahorita, prácticamente fracturas en los grandes estudios no se han encontrado. Entonces yo creo que es una tecnología que nos ayuda, nos apoya en este tipo de pacientes, en esta zona, con este microambiente hostil que se tiene a nivel del segmento femoropopliteo. No sé si hay algún comentario más, o tenemos más tiempo, seguimos platicando, ustedes me dicen. Sí, bueno, simplemente para comentar las opciones nuevamente para la audiencia. Las opciones aquí se limitan básicamente a hacer una inflación prolongada de un balón, que puede ser un balón non-compliant. Lamentablemente la disección sí sé que es bastante larga y a pesar de que no haya limitación de flujo, este es un resultado que no va a quedar, no va a ser buen resultado a tiempo prolongado si no le hacemos una cobertura con stent. Las opciones de cobertura con stent son librar supera hasta el osteo. El problema con supera es que es excelente para librar la primera corona, pero es difícil predecir exactamente dónde va a quedar la última que uno libera. Entonces existe la técnica, una que también denominamos presto, que es un nombre en italiano, que básicamente se basa en hacer un acceso retrógrado en la distal superficial y liberar el stent en forma retrógrada, básicamente. Así tienes control de liberar la primera corona del supera justo en el osteo y después te lo traes hacia abajo. Otra alternativa, eso Miguel lo ha hecho bastante, es utilizar un supera hasta la mitad, bueno, aproximadamente como 2 centímetros, y si no le queda todavía, le pueden poner ahí, entonces, uno liberador de droga. ¿Por qué no lo haría yo la liberación de droga completa, todo el segmento de la superficial? Porque la data que existe todavía es muy buena para lesiones de 8 centímetros o menos, y después de 8 centímetros ya comienza a bajar lo que es la patencia a largo plazo. Pero no se han hecho estudios randomizados comparando un stent contra el otro, por ende no se puede decir cuál va a ser mejor que el otro. O sea, que hay varias opciones. Toño, ¿cuánto nos queda de señal? Quedan creo que 6 minutos. Bueno, pues nos hemos decidido para hacer una combinación de tecnologías aquí. Vamos a completar ahorita, hacer un análisis bien del pie, un angiograma del pie también, y bueno, obviamente vamos a corregir esa disección con un stent, muy probablemente un stent medicado. Entonces, y bueno, vamos a... Casualidad se nos acaba el tiempo, Toño, entonces por favor graba los angios. De hecho, Larry, a mí me gustaría que continuaran con el programa ahorita y nosotros regresamos para que vayamos adelantando y no perdernos en esto, ¿sale? Muchas gracias a todos y nuevamente gracias al equipo. Sí, Nayeli, Salvador, Jorge, Sergio, Ricardo, muchas gracias a todos. Comentario nada más, Larry, a ver qué te parece. Bueno, que estaban preguntando el público lo que era la parte del crossover para solucionar la parte del ostium. Yo creo que haciendo una punción realmente un poco alta, alejada, o sea, femoral común, pero un poco alejada del ostium, me parece que vía anterógrada se puede resolver con un Silver PTX, pero sin embargo, ¿qué opinas vos de resolverlo por crossover? Si sería una forma en que vos lo harías. Cuando nosotros tenemos oclusiones del osteo, de la femoral superficial, generalmente tratamos de hacerlo crossover. Si no tenemos la alternativa del crossover porque haya un puente aortobifemoral o que el paciente haya tenido un IVAR anteriormente, yo de hecho lo que hago es que me meto por debajo. Entonces hago un acceso retrógrado y libero el stent en el osteo. Hacer accesos en la femoral común alta depende del paciente. Si es un paciente flaco, no tengo ningún problema. Si es un paciente típicamente morbidly obeso, se torna bastante complicado. Por eso, en la capacidad de hacer accesos retrógrados en este tipo de pacientes, es importante tener esa herramienta en el bolsillo para utilizarla en caso de emergencias que se presenta, de hecho, con cierta frecuencia. Bueno, para continuar con el programa, más bien presentando al profesor Larry Díaz. El doctor Mauricio Lara está aquí, que nos va a ayudar con los comentarios y te va a acompañar. So
y buen día. Gracias por su permanencia. Bueno, vamos a continuar con el doctor Lara Díaz para acceso tibial retrógrado. ¿Cómo, cuándo y por qué? Adelante, doctor, gracias. Sí, bueno, yo voy a hacer dos ponencias consecutivas porque el doctor Luis Cruz no pudo llegar de Colombia por los problemas que hubo ayer en el aeropuerto. Entonces vamos a comenzar con acceso retrógrado y después vamos con la parte de acceso anterógrado guiado por ultrasonido. Estos son conflictos que no tienen nada que ver con esta charla. Entonces, hablando de acceso retrógrado, vamos a hablar cuándo, cómo y por qué. ¿Cuándo hacemos un acceso retrógrado? Tibial, estamos hablando. Cuando hay lesiones tipo oclusiones totales crónicas complejas en pacientes con isquemia crítica, cuando hay pacientes donde no se le puede hacer el acceso anterógrado o cuando no se puede ir contralateral, como acabamos de hablar el ejemplo, o cuando el análisis del CAP de la oclusión total nos dice que haya que seguir la concavidad. Y eso va a ser algo que se lo voy a mostrar ahora, a qué me refiero entonces. En pacientes que tienen ingles hostiles como estas, o tienen una herida infectada en la ingle, con este tipo de ángulos podemos ver que se torna un poco asustadizo, ¿no? El hacer un acceso anterógrado en ese tipo de casos. En otros casos donde no se puede hacer el open over, pacientes con EVARs o pacientes que tengan kissing stents o en pacientes que tengan bypasses aortobifemorales, también está indicado hacer acceso retrógrado, pacientes que tienen por supuesto una oclusión crónica de la ilíaca o en casos de angulaciones extremas como podemos ver acá. Entonces, la clasificación CTOP se basa en el análisis del CAP de las oclusiones totales y hemos encontrado 4 tipos. En el tipo 1 hay un CAP que es cóncavo en forma anterógrada y también es cóncavo en el CAP distal, por ende cruzar de arriba hacia abajo en forma anterógrada es la opción más común. Esto ocurre en aproximadamente un 20% de los casos en nuestra experiencia. Este tipo de lesión que tiene este CAP que es cóncavo pero que se convierte en convexo, cuando uno viene acá los materiales van a ser desviados hacia los lados y por ende este paciente se beneficiaría de hacer un acceso retrógrado y encontrarse en el medio para terminar la intervención. Esto ocurre aproximadamente casi un 40% de los casos. El tipo 3 es uno de los más complejos ya que ambos CAPs son convexos y por ende también el paciente se beneficia de hacer un acceso anterógrado y retrógrado. Y el tipo 4 es uno que básicamente hacer el análisis ya uno le entraría directamente por debajo al comenzar el procedimiento porque ambos CAPs son cóncavos en forma retrógrada, sin embargo serían ambos convexos si uno lo hace en la forma tradicional anterógrada. Entonces el mensaje de este tipo de análisis es que tenemos un total de aproximadamente 81% de los pacientes que se beneficiarían en un momento de acceso retrógrado, como le estaba contando Miguel en su serie, que tiene un 100% de ese tipo de casos. Entonces el mensaje es que hay que seguir la concavidad. Entonces, ¿por qué hacemos acceso retrógrado? Bueno, porque existe una tasa de fracaso anterógrado del 20 al 40%, es una técnica que es segura y reproducible, que se ha demostrado que incrementa la tasa de éxito técnico y disminuye el tiempo de fluoroscopia y el tiempo de procedimiento en sala. También nos ayuda a tener una hemostasis sencilla y el confort para el paciente. Entonces, este es un estudio de Miguel Montero Baker cuando estaba en Leipzig, de abordaje retrógrado para lesiones popliteas y tibioperoneales con oclusiones crónicas. Fue un estudio de un solo centro en Leipzig, 51 pacientes con este tipo de lesiones y tuvieron un 20% de falla con el abordaje típico anterógrado, mientras que consiguieron un 86.3% de suceso técnico y 1.9% solamente de mayores complicaciones, concluyendo que es una técnica que es segura y reproducible. Este es el doctor Mehdi Shishibor, que estaba antes en el Cleveland Clinic, y ellos también hicieron un centro único estudio retrospectivo y tuvieron casi un 40% de falla de cruzar las lesiones en forma anterógrada, mientras que cuando hicieron el acceso retrógrado, entonces subieron la tasa de suceso o de éxito a 93% sin complicaciones. Por ende, la combinación de accesos anterógrados y retrógrados también se demostró ser reproducible y segura. El centro nosotros publicamos esto en el 2013, otra vez retrospectivo de un solo centro, y esta técnica básicamente todas las intervenciones fueron hechas por abordaje retrógrado tibiopedial, con un 95% de éxito técnico y que fue definido como la habilidad de cruzar y tratar sin complicaciones. Entonces concluimos también que hacer acceso e intervenciones por vía retrógrada es seguro y eficiente. Con respecto a la hemostasis, bueno, ustedes se imaginarán cuando tienes un paciente como este, mire el ángulo de entrada, esto es la parte de hacer la hemostasis después del procedimiento,
lo cual fue complicado, y aquí tenemos 3 personas aguantando la ingle después del procedimiento, y por supuesto terminan con, en el mejor de los casos, con un hematoma sencillo, mientras que si hacemos una técnica retrógrada se le pone una banda tipo radial, y que tienes un paciente 12 minutos después de la intervención, 52 minutos después de la intervención, el paciente se está yendo a su casa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Se hace guiado por fluoroscopía o por ultrasonido, y entonces vamos a hablar de cómo hacemos acceso de la tibial anterior y de la dorsal del pie, cómo hacemos el acceso de la tibial posterior y cómo hacemos el acceso de la peronea. Lo primero es tener la preparación del paciente. La colocación de la pierna es primordial. Si vamos a acceder la tibial anterior o la dorsal del pie, ya sea en forma retrógrada o la tibial anterior en forma anterógrada, la pierna tiene que estar colocada en una posición neutra anteroposterior, que es donde más se exhiben o donde más se exponen las arterias que queremos acceder. Después, con el ultrasonido podemos hacer maniobras de compresión. Aquí, como vemos, se comprime la vena y nos deja la arteria. En pacientes con isquemia crítica, si hay oclusión de la tibial anterior proximal, vamos a tener una presión de llenado baja y puede ser que también se comprima la arteria. Por ende, en eso tenemos que usar el calcio y podemos utilizar el color del ultrasonido para guiarlo.